Originalmente lo planifiqué, a ver, cuando lo escribí, era, bueno, los personajes van a ser narrados en la acción, los vamos a ver en sus ambientes naturales, pero no tenía ni idea de cómo le iba a hacer, o sea, cómo iba a llegar, ¿no? O sea, y había mil maneras de contar, cuando uno cuenta el pasado, bueno, mil maneras de representarlo. Yo esa fue la que me sentí más cómoda y ellos también, y fue naciendo así. Después también tenía, yo qué sé, por ejemplo, no sé, hay una historia de amor donde obviamente el protagonista, el hombre de la historia de amor nunca se iba a animar a aparecer, entonces bueno, ahí invitamos a un estudiante de teatro que hiciera el rol de, ¿no? Como para recrear aquello, y un poco la idea era apelar a la memoria emotiva de ellos, porque incluso desde la palabra, ¿qué te dice que lo que te están contando realmente sucedió, más o menos? O sea, nuestra misma memoria, ¿no? ¿Qué trampas nos hace o no? ¿Y los hombres que van al prostíbulo, son verdaderos usuarios del prostíbulo? Sí, los invitó Elisa, la madama. Yo obviamente le dije, Elisa, no sé quién traer, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y me dice, no te preocupes, yo me encargo, y invitó a sus parroquianos que fueron y participaron encantados. ¿Y no tuvieron ningún pudor en aparecer haciendo de ellos mismos? No, en realidad fueron al boliche sabiendo que se iba a filmar, viendo las luces, la pantalla, la cámara, todo. Y no, yo creo que en definitiva también en el interior, como que, no sé, hay ciertos pacaterismos que son más de repente de la ciudad o de la sociedad durante el día, y que de repente no viven con eso ellos tampoco, ¿no? Que tampoco les preocupa demasiado aparecer o no aparecer si van al boliche de noche. Mirá vos. No, hay mucho humor en la película. ¿Eso fue algo que lo habías pensado o fue algo premeditado? Yo creo que surge del vínculo que tenemos, ¿no? O sea, no sé, siempre hubo como con cualquiera de ellos un vínculo de mucha simpatía, mucha risa, diálogo. Y bueno, y hay cosas pintorescas y grotescas que te hacen reír, y a ellos también, ¿no? Reírse de sí mismos, reírse con. Y me parece que eso también se ve reflejado en la película, sí, sin dudas. Yo me acuerdo de la primera escena que en el cine era todo el mundo riéndose, matándose, digo, cuando llegan empiezan a mostrar las películas. Y no sé, me cuesta, o sea, eso está guionizado. Sí, sí, todo fue guionado en la película. O sea, no todo, casi todo, pero yo lo primero que hice cuando la investigación fue entender qué pasó paso a paso, ¿no? O sea, tuve un año entero yendo a entrevistarme con ellos, entrevistas en profundidad con cada uno de los personajes, que me contaran de todo de su vida, desde el proveedor de películas porno para Elisa, que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Hasta lo que pasó específicamente en el Bellavista. Entonces está siempre ese juego entre pasado y presente. Y hay cosas que claramente me parecieron como más interesantes, ¿no? También cómo es la vida de una madama, cómo vive eso, bueno, nada, también lo representamos ahí. Entonces, primero fue enterarme de todo, después armar más o menos cómo me imaginaba la película, ¿no? Una especie de guión, entre comillas, porque sin diálogos, pero sí con hitos concretos, ¿no? O sea, cosas que pasaron. Y entonces también fui a hacer visita de locaciones, a ver dónde íbamos a filmar, por ejemplo el partido de fútbol, bueno, cuál era la cancha donde jugaban siempre, bueno, la cancha de Rampla, allí fuimos a la cancha, definimos que iba a ser esa, ¿no? Todo así. Y después de ahí, cuando tuve pronto ese guión, fui a conversar con ellos, con cada uno, y le conté cuál era mi idea y qué era lo que pensaba hacer, a ver qué les parecía, si se podía enriquecer de una manera o de otra, y O sea que Agustina, por ejemplo, nada, yo quería como de alguna manera representar su historia de amor, y fue ella que me indicó a qué lugares podíamos ir a filmar, ¿no? Ese tipo de cosas, que el verdadero Federico se dedicaba a las abejas, entonces fuimos a buscar distintos lugares donde hubieran paneles de abeja para poder filmar, todo eso. ¿Vos dirías que entonces las líneas de diálogos que quedan finalmente son como un producto de la interacción entre vos y esa persona? Sí, los diálogos nunca marqué un diálogo, nunca, jamás nunca, no. Fue, a ver, contame cómo fue esto, qué pasó, pasó tal y tal cosa, a ver, mostrame, y ahí lo que surgía de esa improvisación
de ese como recrear el pasado era que afloraban los diálogos. Nunca marqué yo, tenés que decir esto, decir aquello. No, no son actores y creo que hubiesen perdido toda esa espontaneidad y esa frescura propia del vínculo que teníamos, ¿no? Conmigo y bueno, y después posteriormente con el equipo de trabajo. Y desde un comienzo querías mostrar como esa visión global, como dando las razones de cada una de las personas, ¿o tenías capaz una visión más sesgada del asunto? No, yo como que de alguna manera desde un comienzo podía entender hasta el más malo de la película. Sí, tampoco sabía mucho, ahora, claro, sí creo que de la misma investigación fue como fueron emergiendo los temas de los que me interesaba hablar, ¿no? Que pasan por el prejuicio y por cómo se sufre, ¿no? En un pueblo chico eso, el prejuicio. Y bueno, y en definitiva también la necesidad que todos tenemos de amar y de ser amados y de ser aceptados, ¿no? Y eso sí se fue dando desde la investigación, pero la visión sesgada de malos y buenos nunca la tuve, ¿no? Y creo que todos en su medida son víctimas y victimarios. Está claro que creo que siempre las últimas víctimas son las travestis, eso sí, no tengo dudas, porque también son los más frágiles, los más desfavorecidos, son los que quedaron en la calle. Y bueno, nada, eso también siempre lo supe, ¿no? Pero de ahí a decir malos y buenos me parece que la realidad es como un poco más compleja que eso. Seguro. ¿Y cómo fue la recepción en Durazno? Fue increíble. Fueron 3.000 personas, nada, yo fui un día antes como a hacer un poco avisar a los medios y no sé qué, y se llenó la plaza. ¿En la plaza? ¿No? En la plaza central, sí, yo quería presentarla fuera del Bellavista, de la iglesia, y ahí hubo consenso entre todas las partes y me dijeron de ninguna manera, vayamos al centro de la ciudad, ¿no? Que el barrio se mueva para allá. Y de hecho sí, fue todo el barrio Durán, salieron ómnibus desde el otro barrio que era el otro club de fútbol que jugó contra el Bellavista, el Sportivo G, un barrio también que queda como lejos del centro en Durazno. Fue una organización increíble y estuvo buenísimo porque después de la proyección, o sea, todo lo que sucedió en esa proyección fue impresionante, ¿no? Diálogos de gente, ningún grito desubicado tampoco hacia las travestis, ellas que llegaron con sus mejores ropas, se sentaron adelante, ellas que durante el día se esconden, esa noche todo Durazno no tuvo más remedio que escucharlas, ¿no? Y después de ahí, por ejemplo, una señora mayor, la viejita que es la que se encarga de alguna manera de llevarla, de convertir eso en una iglesia, vino diciéndome que para ella era una película muy triste, que ella no conocía la realidad de las travestis y que tampoco su intención había sido que quedaran en la calle. Entonces vino Agustina, una de las protagonistas, y dialogaron entre ellas y Agustina la terminó como diciendo, bueno, la vida sigue, no sé qué, pero bueno, fue como muy lindo también ese primer encuentro entre dos mundos que conviven hasta en el mismo barrio pero que nunca se encontraron y nunca llegaron a interactuar, ¿no? El Patón, que es el personaje, el hilo conductor de alguna manera, porque es el que fue el directivo del club, el que se encarga de echar de ahí al prostíbulo y que después se apropia del lugar y se lo da a la iglesia, me dijo que bueno, que él seguía pensando que había obrado bien, pero que se iba a tener que cuidar cómo hablaba. Porque vino un vecino y le dijo, bueno, mira, yo te tengo que decir algo, yo tengo un hijo que es homosexual y para mí mi hijo no es ningún enfermo, ningún loco. Y él me dijo, pero vos te das cuenta, un vecino que yo respeto mucho, ¿no? Como que de alguna manera la misma sociedad también se animó a decirle cosas, a hacerle frente, cosa que nunca había hecho, claro, ¿no? Que él siempre se pasa haciendo chistes, que los trolos, que los no sé qué, y nunca nadie le dijo nada, y como que esa impunidad de alguna manera se revirtió en la película, ¿no? Sí, esa impunidad incluso se ve en la película porque él dice, lo dice, y sin ningún pudor. Sin ningún pudor, ¿no?